Se nos pide que simplifiquemos las raíces cúbicas dadas. Simplificamos las raíces cúbicas al igual que simplificamos las raíces cuadradas, excepto que las raíces cúbicas buscamos factores cúbicos perfectos del radicando en lugar de factores cuadrados perfectos. Los factores de cubo perfecto son más difíciles de identificar y, por lo tanto, al simplificar las raíces cúbicas, normalmente observamos la factorización prima del radicando. Para la raíz cúbica de 64, comenzaremos por determinar la factorización prima de 64. 64 es igual a 8 por 8. 8 es igual a 4 por 2. Y 4 es igual a 2 por 2. 64 es igual a 6 factores de 2. Entonces tenemos la raíz cúbica de 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 2. Cada vez que tenemos 3 factores iguales, tenemos un factor de cubo perfecto. Aquí hay un factor de cubo perfecto y aquí hay un factor de cubo perfecto. Esto es igual a la raíz cúbica 2 cubos por 2 cubos, que es igual a la raíz cúbica de 2 cubos por la raíz cúbica de 2 en cubos. La raíz cúbica de 2 cubos se simplifica a un factor de 2 aquí y aquí. También podemos pensar que la raíz cúbica deshace el cubo, dándonos 2 veces 2, lo que equivale a 4. La raíz cúbica de 64 es igual a 4. Porque 4 en cubos es igual a 64. A continuación tenemos la raíz cúbica de 125 negativos. Ignoremos lo negativo por un momento y veamos la factorización prima de 125. 125 es igual a 5 por 25. 25 es igual a 5 por 5, entonces 5 por 5 por 5 es igual a 125, pero el radicando es negativo 125. Si multiplica un número impar de negativos, el producto es negativo y, por lo tanto, podemos escribir 125 negativos como negativo 5 veces negativo 5 veces negativo 5. Esto muestra que 125 negativo es un cubo perfecto. Esto es igual a la raíz cúbica del cubo negativo 5. Por lo tanto, esto se simplifica a un factor negativo 5. Luego tenemos la raíz cúbica de 27x la sexta. 27 es igual a 9 por 3, y 9 es igual a 3 por 3. Entonces, esto es igual a la raíz cúbica 3 veces 3 veces 3. Ahora podríamos escribir 6 factores de x, pero debido a que estamos buscando un factor de cubo perfecto, vamos a escribir x a la sexta como x a la segunda por x a la segunda por x a la segunda. Observe cómo tenemos 3 factores iguales que muestran x al sexto es un cubo perfecto. Ahora vamos a rodear los factores del cubo perfecto. Aquí tenemos 3. Aquí tenemos 3 factores de x al cuadrado. Esto es igual a la raíz cúbica de 3 a la tercera veces x a la segunda a la tercera. Podemos escribir esto como la raíz cúbica de 3 a la tercera vez que la raíz cúbica de x al cuadrado elevada a la tercera. El cubo raíz de 3 el tercero es igual a 3, y la raíz cúbica de x al segundo elevado el tercero es igual a x al cuadrado. La raíz cúbica de 27x la sexta se simplifica a 3x al cuadrado. Quiero señalar que si tiene dificultades para escribir x a los 6 como este producto aquí, podríamos expandir x a los 6 y sacar 6 factores de x. Avancemos y demostremos eso. Podríamos escribir esto como la raíz cúbica de 3 veces 3 veces 3 veces 6 factores de x. Ahora rodeamos grupos de 3 factores iguales aquí. Aquí y aquí cada grupo se simplificará a uno de los 3 factores iguales, dándonos un factor de 3 aquí, un factor de x aquí, un factor de x aquí y allá. Para esto se simplifica 3x al cuadrado, por lo que cualquier método funcionará. Para el último ejemplo, tenemos la raíz cúbica de x para el noveno, y para el tercero, z para el duodécimo. X al noveno es un cubo perfecto. Entonces es y para el tercero y para el duodécimo. Para mostrar esto escribiremos x a la novena como x a la tercera vez x a la tercera vez x a la tercera. Escribiremos y al tercero como y veces y. Escribiremos z al duodécimo como z a la cuarta vez z a la cuarta vez z a la cuarta.
Recuerde que la regla del exponente es cuando se multiplica y las bases son iguales. Agregamos los exponentes. La regla del exponente es AM veces AN es igual a AM más N. Observe que 3 más 3 más 3 es igual a 9, y para Z, 4 más 4 son 12. Rodeando los cubos perfectos, aquí tenemos tres factores iguales, así como aquí y aquí. Podemos. Escribe esto como la raíz cúbica de x a la tercera elevada a la tercera, y a la tercera y z a la cuarta raíz a la tercera. Que es igual a la raíz cúbica de x a la tercera veces la raíz cúbica de, y la tercera a la raíz cúbica de z a la cuarta a la tercera. Simplificando aquí. Obtenemos un factor de x para el tercero, aquí obtenemos un factor de y, aquí obtenemos un factor de z para el cuarto. La raíz cúbica se simplifica perfectamente a x cubo 6 al cuarto. Espero que hayas encontrado esto útil.